Dios manda una interesante pregunta. ¿No hay Dios en Israel? He aquí un gran problema. Si sabemos quién es Dios y lo que significa la palabra todopoderoso, ¿por qué se me ocurriría buscar en otros lados las respuestas que solo Él tiene? Elías mismo había pasado por altibajos. Dios lo había usado para vencer a los profetas de Baal cuando descendió fuego del cielo, y luego huyó de Jezabel hasta querer morirse en esa cueva que usó de escondite. Sin embargo, Dios lo quería utilizar otra vez, y vaya de qué manera. Oh, nuestro Dios, siempre valiéndose de nuestras debilidades, así como somos, así nos quiere usar. No sabemos mucho, no somos tan valientes, no somos astutos. No, claro que no lo somos, y es ahí donde está su genialidad, para que la grandeza solamente sea de Él. ¿Fue Gedeón con los 32,000 hombres que en un principio se juntaron? Que yo recuerde, al final solo quedaron 300. ¿Venció David a Goliat con espada y lanza? ¿No dijo él mismo que venía en nombre de Jehová de los ejércitos? Ya sabemos quién ganó. Y así podría poner varios ejemplos con Josué, Caleb, Barak, Jefté, etc. Pero ahora mismo está Elías, sentado, solo y recibiendo este mensaje de Dios. Les dirás, ¿no hay Dios en Israel? ¿No hay Dios? ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 16. La época de los reyes en su mayoría fue muy oscura. Hay que recordar que hubo una división en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, y se establecieron dos reinos, el de Israel en el norte, donde difícilmente se ve algún rey que siguiera a Dios, y finalmente fueron esclavizados por los temibles asirios, los terroristas de esa época. El otro, en el sur, es el reino de Judá, donde sí se ven varios reyes que vivieron cerca de Dios, pero poco a poco fueron alejándose hasta que Dios los mandó al exilio de 70 años en Babilonia y Persia. Este segundo libro de Reyes comienza con los últimos días del profeta Elías en esta tierra. Es sorprendente que Dios haya puesto a alguien como él en medio de Israel, el reino corrupto del norte, mostrando su misericordia a un pueblo que no la merecía. ¡Esperen! Así es Dios con nosotros, nos muestra su misericordia aun cuando no la merecemos, ¿no es así? Venían de tener como reyes al inicuo rey Acab y su mujer la impía Jezabel. Ya el rey había muerto y en su lugar estaba su hijo, Ocosías. Este hombre tuvo un accidente y miremos su reacción ante esta situación. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y díjoles, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Esto me recuerda a muchos que andan por ahí diciendo que creen en Dios y se sienten cerca de Él, pero que buscan resolver sus problemas en otros lados. Es desafortunada la actitud de este rey, pues su propio padre, aunque fue el peor rey que jamás tuvo Israel, al final de su vida se arrepintió y se acercó a Dios. ¿No debería ser eso un ejemplo para su hijo? Aunque eso en realidad no sorprende, ya que nosotros mismos nos hemos enterado de casos en los que los padres fueron hasta recalcitrantes contra Dios, su vida fue todo un relajo y sus hijos siguieron esos malos ejemplos. Después puede resultar que esos padres se reivindican, pero sus hijos se han vuelto tan necios que simplemente no dejan su mala manera de vivir. Sin embargo, debemos ser conscientes que cada quien es y será responsable de sus propias decisiones. ¿Podría Ocosías tener pretexto de que su padre y su madre lo indujeron en su comportamiento? Pero él ya tenía suficiente edad para hacerse responsable de lo que hacía o a quién creía. A pesar de todo este rechazo a Dios, él no calla su palabra, y para ello utiliza al profeta más famoso de Samaria. Capítulo 1, versículo 3 dice así: Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás, ¿no hay Dios en Israel, que vosotros vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Dios manda una interesante pregunta. ¿No hay Dios en Israel? He aquí un gran problema. Si sabemos quién es Dios y lo que significa la palabra todopoderoso, ¿por qué se me ocurriría buscar en otros lados las respuestas que solo Él tiene? Elías mismo había pasado por altibajos. Dios lo había usado para vencer a los profetas de Baal cuando descendió fuego del cielo, y luego huyó de Jezabel hasta querer morirse en esa cueva que usó de escondite. Sin embargo, Dios lo quería utilizar otra vez, y vaya de qué manera. Oh, nuestro Dios, siempre valiéndose de nuestras debilidades, así como somos, así nos quiere usar. No sabemos mucho, no somos tan valientes, no somos astutos. No, claro que no lo somos, y es ahí donde está su genialidad, para que la grandeza solamente sea de Él.
¿Fue Gedeón con los 32,000 hombres que en un principio se juntaron? Que yo recuerde, al final solo quedaron 300. ¿Venció David a Goliat con espada y lanza? ¿No dijo él mismo que venía en nombre de Jehová de los ejércitos? Ya sabemos quién ganó. Y así podría poner varios ejemplos con Josué, Caleb, Barak, Jefté, etc. Pero ahora mismo está Elías, sentado, solo y recibiendo este mensaje de Dios. Les dirás, ¿no hay Dios en Israel? No se diga más. Eso mismo le dijo Elías a los mensajeros del rey. No le importaron las consecuencias, y eso es una gran lección. Pues sabemos de antemano que esta palabra por todos lados es rechazada, desdeñada, debatida y cuestionada. Es curioso y a la vez absurdo escuchar argumentos de que no creen en la Biblia porque fue escrita por hombres que se equivocan, pero son capaces de confiar ciegamente lo que dicen los periódicos, noticias, personas de, entre comillas, renombre y todo aquello que les hace sentir hasta cómodos y para ellos es la verdad absoluta. Esa incoherencia tiene un nombre: pecado. Ese que no quieren reconocer, pues de hacerlo deben aceptar que sus vidas están mal y que necesitan a Dios en ellas. Prefieren a Baal Zebub, pues es mejor escuchar que estamos bien, que nada pasa aun cuando sabemos perfectamente que necesitamos cambiar. Eso pasó con Ocosías, pero tal como nuestra conciencia nos habla una y otra vez hasta sentirnos molestos, así Elías no dejó de hablar a Israel, especialmente a la familia real. Miren lo que mandó decir al rey. Capítulo 1, versículo 6. Y ellos le respondieron: encontramos un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Dijo exactamente lo que Dios mandó. No le cambió ni una coma, no suavizó las palabras, no le omitió nada. ¿Cómo necesitamos de esos mensajeros? No solo quiero escuchar la consolación, el ánimo y las palabras de amor y motivación de Dios. Son muy buenas todas esas cosas, pero también necesito su exhortación, su regaño y su disciplina. Era palabra dura. Le dijo que se iba a morir, y eso Elías no se lo guardó. Pero era grande la necesidad de escuchar este tipo de palabras. Como debía suceder, el rey lo buscó. Mandó sus capitanes, jefes de escuadrones de 50 soldados. He aquí uno de esos pasajes famosos de la Biblia, uno de esos legendarios para hacer notar que aunque estemos solos y nadie nos acompañe, tal como estaba Elías, en realidad solos no estamos. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 15. Y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y hablóle y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende presto. Y respondióle Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. ¡Oh, qué palabra! Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, hincóse de rodillas delante de Elías, y rogóle diciendo: varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no hayas de él miedo. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿No hay Dios entonces? ¡Claro que le hay! Lo vimos aquí. Tan así que con todo, Elías no solo le mandó decir el mensaje de Dios, él mismo llegó al rey con esa pequeña ayuda de fuego y le dijo en los versículos 16 y 17, y díjole: así ha dicho Jehová, pues que enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No descenderás. Por tanto, del hecho en que subiste, antes morirás de cierto. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Hablar esta palabra es algo que Dios desea ver en sus hijos. Vivimos en una época donde es común que se maquille, se calle o se suavice.
No, no debería ser así. Nunca en la Biblia he visto que Dios avale eso. Por el contrario, tal como es, así quiere Dios publicarla. ¿Y nosotros qué diremos? ¿No hay Dios? Gloria a Cristo.